Estamos enfrentando una serie de desafíos como país, no solo como región, ¿sí? Ahí está el estallido social, está la desigualdad, el medio ambiente, está el problema de la sequía. Bueno, ahí los tienen, están listados todos, ¿cierto? El problema ecológico, el desarrollo tecnológico. Miren el último. El último es un gran desafío que es el desarrollo regional, ¿sí? Y entre ellos la región del Maule. Pero las otras regiones están igual en el país. ¿Y qué característica común tienen todos estos desafíos? Es que marcan un siglo XXI totalmente contrario a lo que este autor dijo. A fines de la década del 90, Francis Fukuyama escribió un libro que se llama El fin de la historia, que decía que había ganado el capitalismo y que por tanto se caía el muro de Rusia, China incluso tenía espacios de capitalismo y que el siglo XXI iba a funcionar realmente espectacular. Parece que no es así, ¿cierto? O sea, partimos con las primeras crisis energéticas del 2004, la crisis económica del 2008, el maremoto del terremoto del 2010. O sea, ayúdenme a decir cómo partió el siglo y, por supuesto, la pandemia en los últimos 3 años. Por tanto, no creo que sea el fin de la historia, sino que el comienzo de la historia cuando enfrentamos todos estos inmensos desafíos. Un profesor de Harvard que se llama Ronald Heifetz escribió a fines del siglo pasado, en cambio, un libro que habla que todos estos desafíos son lo que él llama desafíos adaptativos. ¿Y cuál es la gran característica que tienen? Es que nadie sabe la respuesta. Nadie sabe cómo resolver el problema del medio ambiente. Nadie sabe cómo resolver el problema de la desigualdad. Nadie sabe cómo desarrollar esta región. No hay una persona, no hay a quien ir a preguntarle. Cuando uno tiene un problema en el auto, va al mecánico y supone que el mecánico sabe. Incluso en la salud, cuando uno tiene un problema en la salud, va al médico o a la doctora o al hospital. Estos problemas, dice Ronald Heifetz, son adaptativos. Nadie conoce la respuesta y por tanto la aproximación es completamente distinta. Otro profesor de Heifetz, muy importante, dice lo que necesitamos son nuevos modelos mentales. No basta con cambiar las estrategias, las estructuras, los sistemas. Tienen que cambiar las formas de pensar que crearon esas estructuras, esos sistemas, esas formas, ¿no? Entonces, la invitación muy breve que voy a hacer en estos 15 minutos es invitarlos a pensar, como se dice en buen chileno, fuera de la caja. ¿Qué cosas tenemos que hacer fuera de la caja para desarrollar la región del Maule? Y aquí viene mi experiencia. Todo el mundo conoce, o mucha gente conoce, la experiencia que tuvimos. Subimos el Everest. Esto partió cuando yo tenía 7 años en un libro de geografía que me regaló mi abuela. Esa es la foto de la primera ascensión del Everest. Pero finalmente subimos nosotros, aplicando lo que se usaba en el montañismo durante los últimos 100 años. La primera expedición inglesa al Everest fue en 1921, 22 y 24. Y el mecanismo para hacer eso era siempre el mismo. Se montaba un gran campamento base, después se montaba un campamento 1, un campamento 2, un campamento 3, se equipaban esos campamentos con alimento, combustibles, cuerda, equipos de oxígeno, lo que fuera, y al final unos pocos, en este caso nosotros 3, usando toda esa infraestructura que un gran equipo armaba, llegábamos a la cumbre, ¿sí? Y eso es lo que se hizo en el montañismo en los últimos 100 años. Fue un éxito brutal, fuimos el primer país latinoamericano en hacerlo, lo hicimos por una ruta de extrema dificultad, todo lo que ustedes quieran, ¿eh? Pero mucho más importante en la perspectiva del desarrollo regional de Maule, lo que nos pasó después. La montaña que está al medio de la fotografía se llama el Lhotse, es la 4ª avalancha, es la 4ª montaña más alta del mundo. Estábamos en un asado en mi casa, todos discutiendo que cómo íbamos a subir el Everest de nuevo, y mi señora viene y me dice, ya, pues, córtela la tontera, ¿hasta cuándo con la misma cosa del Everest? ¿Por qué no van al Lhotse, la 4ª montaña más alta del mundo? ¿Para qué? Si es la 4ª montaña más alta del mundo, no van ni para medalla de bronce. Lo que pasa es que no se atreven. ¿Por qué? Porque en la última parte de esa montaña hay que escalar, ¿ah? Con las manos y las manos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros?
Picamos, pues, vamos a ir, ¿sí? Y partimos a esa montaña, fuimos además celebrando al maestro del montañismo en Chile, que se llama Claudio Lucero, que entre paréntesis el domingo pasado cumplió 90 años, nos enseñó a todos a hacer el mundo del montañismo y empezó esta expedición a ocurrir como ocurren todas las expediciones. 40 días, montar el campamento 1, el campamento 2, el campamento 3, trabajamos con los Sherpas, nos demoramos 40 días en equipar la montaña, subir a las distintas cumbres, etc. Y finalmente llega el momento en que estamos replegados en el campamento base y hay que escoger quiénes son los que van a la cumbre, ¿sí? Y como siempre es el jefe de la expedición, el técnico del equipo, que tiene que escoger. ¿Qué pasó? Éramos 12, la expedición más grande de escaladores que yo he dirigido nunca, 12 escaladores. Normalmente al final de estas expediciones, poco antes de intentar la cumbre, la montaña ya ha hecho de lo suyo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? A alguno le torció un tobillo, a otro le dio una gripe, a otro le dio susto, entonces quedan disminuidos y por tanto para hacer el intento de la cumbre el jefe de la expedición le quedan menos que los 12 que escogió. Normalmente pasa eso. Bueno, ¿qué pasó aquí? Por primera vez me ocurre, el médico que se llamaba Sebastián Irarrázaval va y me dice, están todos en perfectas condiciones para ir. Y hay que escoger a 4 de esos 12. Si uno tiene un directorio y está por ahí Moreno, en 3 por I, dice, bueno, ¿por qué no hacemos un poquito más? ¿Cierto? En vez de invitar a 100 personas, invitemos a 190, hicimos un gran encuentro de Envis en la Araucanía, en donde fueron 1.200 personas, siempre un poco más. Y yo dije, bueno, podemos llevar a 6 personas de estos 12. ¿Cuáles 6? Bueno, uno podría escoger a los de mayor experiencia, ¿cierto? Claudio Lucero, Rodrigo Jordán, Eugenio Guzmán, Ernesto Olivares, Misael Alvear. Perfecto. Han subido otros 8000, han subido el Ebre, etc. Pero también es cierto, y a todos nos pasa en nuestras organizaciones, que uno quiere darle el espacio a los más jóvenes. Entonces, en vez de escoger a esos 6, vamos a dejar a alguno de ellos y vamos a llevar a alguien de los más jóvenes. Gabriel Becker o Sebastián Varela, que no tienen la misma experiencia. De hecho, hay muchas mujeres aquí hoy día, ¿sí? Teníamos la primera mujer chilena que iba al Himalaya, María Paz Ibarra. Y alguien dijo, ¿por qué no la llevamos a ella y hacemos una afirmación de que por lo menos en el montañismo hay igualdad de género, igualdad de oportunidades? Ya. O llevar a los auspiciadores. Era la primera vez que iban los auspiciadores conmigo. Iban los 2 Nicolás Ibáñez, padre y hijo, en ese minuto los dueños del supermercado Líder. Después lo vendieron, no tienen problemas de caja, básicamente, o sea, tienen el dinero que sea. Estaba un CEO que se llama Max Mesa, que es el director de North Face, que es la compañía que nos vestía todo. Entonces yo decía, ¿llevo a estos 6? No, pero en una de esas llevo al Apache. ¿Pero qué hago con los auspiciadores? Déjenme decirles, Nicolás Ibáñez, el 11 de mayo, que es el día que tenemos programado para llegar a la cumbre, cumple 50 años. O sea, si uno lleva a Nicolás Ibáñez el día de su cumpleaños, los 50 años, a la cumbre del Lhotse, tengo plata para ir a Marte si quiero, pues, weón. O sea, uno. Entonces empieza esta dicotomía, ¿a quién llevar? Y probablemente pasa aquí en el Maule. ¿Qué hacer? ¿Dónde tenemos que poner el foco? ¿Dónde tenemos que poner el propósito? Hablábamos en mi mesa recién pasada. Lo que hice fue aplicar lo que dice Ronald Heifetz. Tú le devuelves el problema a la gente. Y esto es súper importante. Esto es un cambio cultural en Chile. Ya no es que la gobernadora, el presidente de la República, el jefe del servicio empresarial, el gerente general, el ministro de Estado, el Ceremi es el que resuelve. Porque no saben. Y no saben no porque son malos o incapaces o falta de educados. Es porque simplemente el desafío es un desafío adaptativo. Y lo que dice Ronald Heifetz es, usted le devuelve el problema a la gente. Y somos nosotros colectivamente los que tenemos que resolver el desafío del Maule.
Fui y les dije eso. Les dije eso a mis compañeros. Les dije, mire, esto es un desafío adaptativo, esto lo inventó Ronald Heifetz, yo estudié con él en Harvard. Yo no voy a decidir como jefe de la expedición quién va. Lo vamos a decidir entre todos. ¿Cuál fue la reacción de ellos? No, pues, usted es el jefe, usted corta el queque, pues, weón. Estamos medio acostumbrados a eso, ¿cierto? A que sea alguien, club deportivo, escogemos al presidente del club deportivo, después le echamos la culpa al presidente del club deportivo que no ha hecho lo que tenía que hacer. Pero no hacemos nosotros. Entonces, no, ustedes son responsables, por tanto ustedes tienen que decidir. Y empezó una discusión que además se ha planteado aquí, lo decía Camilo respecto del amor. Los expedicionarios tenían afecto unos con otros, se tenían cariño, se tenían respeto, se tenían admiración. Entonces alguien dijo, Ernesto tiene que ir, Ernesto es el más fuerte de nosotros por lejos. ¿Sí? Y Ernesto dice, está bien, yo puedo ir, pero yo no creo que sea importante que yo vaya. Mucho más importante es que vaya Claudio Lucero, de quien estamos honrándolo en toda su carrera. Y Claudio Lucero dice, está bien, yo podría ir, no tengo problema, pero yo creo que es mucho más importante que vaya la Pachi. ¿Por qué? Porque es mujer. La Pachi se enojó. Obviamente, pues, si no es porque sea mujer, es porque soy buena escaladora que voy. Pero está bien, yo no tengo tampoco. Yo creo que es mucho más importante que vaya Nicolás, que es el que puso la plata. Y Nicolás dice, está bien, yo podría ir, pero no es el problema del contrato. Yo creo que tienen que ir los jóvenes, Gabriel o Sebastián. Bueno, cuento corto, llevamos 1 hora y media y nadie decidía quién iba. Entonces llegó uno y me dijo, jefe, ve que su weá esa de que hay que escoger en colectivo no sirve. ¿Sí? Entonces, corte usted el queque. Estamos acostumbrados a esto. A pedirle a la autoridad que corte el queque. No, vamos a decir entre todos. Y aquí viene lo impresionante. En un momento dado, Eugenio Guzmán, el subjefe de la expedición, que es introvertido, que es mucho más reflexivo, levanta la mano y dice, Rodrigo, ¿puedo hablar algo? Por supuesto. ¿Por qué no vamos todos, weón? Y pasa exactamente esto mismo. Silencio sepulcral. Y yo me equivoqué como líder de expedición, lo hice callar. Le dije, no hablé islesera. Dije otra palabra, pero aquí estamos en 3x1, estamos... Pues ustedes entenderán la palabra que dije. Lo hice callar. ¿Por qué? Porque ya estábamos haciendo un esfuerzo extraordinario de en vez de llevar 4, llevar 6. ¿Cómo se le ocurría llevar 12? Eso no se ha hecho nunca en la historia del montañismo, en ninguna parte del mundo. Entonces lo hice callar. Le dije, no hablé islesera. Estamos haciendo esto en serio, porque no hablé islesera. Ernesto Olivares, que ya estaba adentro de la expedición porque era el más fuerte y el que iba, dice, jefe, ¿por qué no se calla usted? Esa está buena, ¿cierto? ¿Por qué no se calla usted, Camilo? ¿Por qué no te quedas callado un ratito? Y lo hacemos nosotros. Usted dijo, jefe, que lo teníamos que decidir entre todos, entonces no venga a cortar eso ahora. Ernesto se mueve bien políticamente, me dice, usted tiene toda la razón, jefe, no se preocupe, pero hay que escuchar al otro. Y el otro dice, mira, no, lo que pasa es que yo creo que se puede hacer así, se puede hacer así, y entonces tenemos esta posibilidad, y entonces en 2 días seguidos podríamos ir 6 y 6, podríamos ir 12, etc. ¿Qué dije yo? Café. Y aquí hay café. Y había un sanguchito. Café. Mandé a Sebastián Varela a la carpa de los Sherpas a buscar café. Y llegó de vuelta con el café. Me dice, jefe, 2 problemas. El café está perfecto, pero tenemos un problema. Y es que los Sherpas, que son la gente que nos ayuda del lugar a subir las cargas, etc., nos preguntaron, ¿por qué te están demorando tanto? Y yo les conté, porque parece que estamos discutiendo que vamos a ir todos. No 4, no 6, sino que 12. Y los Sherpas dijeron, entonces si es así, nosotros también queremos ir, pues, weón. 4 Sherpas más. Ojo, de 4 que era el plan original, vamos a intentar 16. Eso es como ponerle un resultado a cualquier organización que suba su rendimiento en un 400%. Eso es. Armamos 2 equipos, se dijo vamos a seguir uno el día del otro, y Claudio Lucero en la fotografía dice, ustedes están locos de remate. Están locos de remate. El peligro de llevar a 16 personas a la cumbre es brutal. Y no solo eso, están cambiando, ojo con esto, el paradigma del montañismo. Hace 100 años que el montañismo se hace de la misma forma.
Se va a un grupo grande, 8, 10, 12 escaladores, se montan los campamentos y al final de 30 o 35 días, unos pocos en representación de todos usan esos campamentos y llegan a la cumbre. Y ahora vamos todos. Esto es un cambio total. Entonces, ustedes están locos de remate. Pero me encanta. Me encanta porque son los chilenos los que vamos a cambiar el paradigma del montañismo. Los chilenos. Y por tanto, yo no voy a ir. Porque si yo fuera y me pasa algo, con mis condiciones, en la fotografía tiene 74 años de edad, 4 bypass en el corazón. A 8.000 metros, si me pasa algo, que es lo más probable que me pase, alguien va a tener que bajar conmigo. Y yo no quiero que esa persona que baje conmigo se pierda la oportunidad de la cumbre, por tanto yo me quedo. Y fuimos 15. En 2 días seguidos llegamos los 15 a la cumbre. Volvimos al campamento base, todo espectacular. Llegamos de vuelta a Chile y ¿qué nos dijeron los medios de comunicación? ¿Qué dijeron los deportistas? Tuvimos suerte. El 2012, hace 10 años atrás, fuimos de nuevo, ahora al Everest, fuimos con 18 escaladores y el mismo día llegamos con 18 escaladores a la cumbre del Everest. Parecía fiesta de cumpleaños. Lo que quiero decir con esto es que cuando uno cambia las formas de pensar y busca paradigmas distintos, totalmente fuera de la caja, puede resolver esos desafíos adaptativos. Y por tanto, está en todos nosotros en resolver el problema del desarrollo del Maule. No está en proponerle ideas y decir a alguien que las haga, a los empresarios, al sector de la sociedad civil, al gobierno regional o al gobierno nacional, o al diputado o al senador. Está entre nosotros resolver eso, ¿sí? Somos nosotros los que estamos llamados a encontrar la forma nueva del desarrollo del Maule. Muchas gracias, muy amables.